Hola amigas y amigos, os traigo aquí un vídeo que a mí personalmente me ha interesado mucho. Se trata de la vida de Dietrich Bonhoeffer. Es un personaje muy querido y muy recordado en Alemania, pero no muy conocido en nuestro país. Era un pastor de la iglesia evangélica, la iglesia luterana alemana, al que le tocó vivir, para desgracia suya, en la Alemania del nacionalsocialismo. Bueno, para poder entender bien lo sucedido, quiero ponerse un poco en contexto recordando hechos anteriores. Cuando en Europa ha habido gobiernos autoritarios que imponen medidas que los cristianos no deben aceptar, suele ocurrir siempre lo mismo. La Iglesia se divide en dos grupos. Por un lado, los que siguen su conciencia, pase lo que pase, y por otro lado, otros que, llevados por el miedo o por el afán de mantener sus posesiones o no tener que emigrar, pues aceptan lo que mande el rey, el príncipe o el gobernante correspondiente. Por ejemplo, en la Inglaterra de Enrique VIII, pues ya sabéis todos lo que ocurrió. Enrique VIII rompe con el Papa de Roma para poder divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con su amante. Se convierte él en el Papa de Inglaterra y obliga a todos sus súbditos a hacer lo mismo, a romper con Roma y a integrarse en la nueva iglesia anglicana. Quien no lo hiciera tenía que hacerle una visita al verdugo, y así le pasó, por ejemplo, a Santo Tomás Moro o a miles de católicos ingleses que fueron asesinados por Enrique y también por su hija Isabel I. Después, en el mundo católico y protestante, después de la Reforma, ocurrió lo mismo. Todos los príncipes, tanto de un lado como de otro, obligaban a sus súbditos a seguir su misma fe, y si no, pagar las consecuencias, perdiendo sus propiedades, teniendo que emigrar o incluso algo peor, ¿no? Y la misma circunstancia se dio en la Revolución Francesa. Los jacobinos imponen la ruptura con Roma a los curas, que deben integrarse en la nueva iglesia galicana, que es una especie de iglesia atea prácticamente, y quienes no lo aceptaban eran llamados los curas refractarios, que tenían que esconderse para no tener que pasear hasta la guillotina. Y así, por ejemplo, pues se veían misas celebradas en alta mar para esconderse de los jacobinos. Bueno, esta situación, que se ha repetido muchas veces, se dio en la Alemania nazi. La gente, por miedo, pues se integró en los deseos del partido gobernante y apareció, tanto en la Iglesia católica como en las protestantes, un sector que aceptaba el nacionalsocialismo incluso con entusiasmo. En la Iglesia protestante alemana apareció un movimiento de la fe de los cristianos alemanes, que consistía en una iglesia pronazi y antisemita. La cosa no podía ser más contradictoria, más absurda, porque, como es sabido, todos los cristianos somos discípulos de un rabino judío. Y además, aunque Hitler usaba una retórica pseudo-religiosa en sus discursos en ocasiones, pues era conocida su gran afición por el pensador más rabiosamente anticristiano que ha habido, que fue Nietzsche. Por otro lado, dejó escrita una frase en la cual pues no cabía duda de cuál era su posición con respecto al cristianismo. Decía: el golpe más duro que ha recibido la humanidad ha sido el cristianismo. Su hijo es el comunismo. Ambos son inventos de los judíos. Con semejantes antecedentes, pues cualquiera puede comprender que ser cristiano y ser partidario del nacionalsocialismo es un absurdo absoluto. Por fortuna, no fueron todos los cristianos los que cayeron en semejante cobardía y semejante bajeza moral. Por otra parte, comprensible, no lo vamos a criticar demasiado, que estaba la vida en juego, ¿no? Pero hubo un sector muy importante de las iglesias, y concretamente en la protestante, que se opusieron abiertamente al nacionalsocialismo. En ella estaba Dietrich Bonhoeffer
y fue uno de los líderes de un sínodo que organizó la Iglesia luterana para crear un cisma, en definitiva, una separación. Generaron la llamada Iglesia confesante, que no aceptaba los principios del nacionalsocialismo ni del antisemitismo. Bonhoeffer no para de hablar públicamente, con rotundidad, de la imposibilidad de pertenecer a una iglesia cristiana sin defender a los judíos. Y él insistía en que no bastaba con preocuparse por las víctimas de la máquina de la tortura, sino que había que parar esa máquina de tortura. Naturalmente, cuando me encuentro un personaje de este tipo, pues bueno, me llama la atención semejante espíritu quijotesco. Y recuerdo una enseñanza que le escuché a Julián Marías: sin valor no hay valores. Si no se tiene la necesaria valentía, será imposible defender los principios morales a los que te hayas adherido. En el momento en que haya consecuencias desagradables, saldrás corriendo, claro. Y estamos hablando del valor del débil. El valor del fuerte no es tal. Que un adulto le pegue a un niño no es un acto de valentía, es que es más fuerte. El niño que se enfrenta a un adulto, ese sí es valiente. Estamos hablando de eso. Estaba recordando en este momento haber visto una película de propaganda nazi en el que se veía una cristalera que representaba a Jesucristo. Hubiera querido incluirla aquí en el vídeo, pero no conseguí encontrarla. Y de pronto alguien tira una piedra, se rompe la cristalera y detrás hay un estandarte con la foto de Hitler. Pues bien, en línea con esto, un día estaba hablando Bonhoeffer por la radio y estaba diciendo que si se diviniza al Führer, se está haciendo una burla de Dios. Y alguien precipitadamente cortó la emisión. Eso nos da una idea del ambiente en el que vivía y los riesgos que estaba corriendo. Resulta que le invitaron a ir a Estados Unidos para llevar durante un tiempo una iglesia evangélica que necesitaba un pastor y sus servicios como teólogo. Y bueno, pues cuando estaba allí le insistían y le presionaron incluso para que se quedase en Estados Unidos y salvase así su vida. Pero él había asumido la responsabilidad de parar la máquina de tortura y acabó volviendo. Pero mientras estaba en Estados Unidos, supo de la lucha no violenta de Gandhi y se interesó mucho por ella, porque para un cristiano es muy importante que sus luchas sean no violentas. Y además Gandhi había mostrado eficacia en lo que hacía. Le escribió a través del obispo Bell y Gandhi le invitó a ir a la India, pero nunca consiguió viajar. De todas maneras, lo de la lucha no violenta al final tuvo que dejarlo de lado, como veremos. Finalmente, él acaba volviendo a Alemania, siguiendo esa llamada a la responsabilidad que sentía, y se encuentra con que la iglesia confesante a la que se había unido estaba titubeando y estaba flaqueando en su lucha contra el nazismo. Y había renunciado a la misión profética de la iglesia, como se dice en Proverbios 31, dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Él acuñó una frase que me gusta bastante: solo quien grita por los judíos puede cantar gregoriano. Comienza entonces una cascada de acontecimientos en la vida de Bonhoeffer. Recibe una comunicación del Ministerio de Educación prohibiéndole dar clases. Mientras tanto, 804 miembros de la Iglesia confesante son detenidos. Empieza entonces un acercamiento a movimientos clandestinos. Ya la cosa no se puede hacer públicamente. Su cuñado Hans von Donange, casado con su hermana Cristina, está alentando insurrecciones continuamente. Su entrega fue completa a la causa de forma muy valiente. Bueno,
recibe de pronto una comunicación de la Oficina Central de Información del Reich prohibiéndole hablar en público en todo el territorio del Reich. Ahora ya para él será un delito si habla en público. Y además a sus padres les acusan de haber escondido a judíos en su casa. Y Bonhoeffer recopila casos parecidos y se los entrega a militares de la oposición con la esperanza de alentar una insurrección. Las atrocidades que ocurren en Polonia, con las SS matando gente, pues les llevan a intentar promover una huelga general y a la vez contactar a través del Vaticano con Inglaterra para fijar las condiciones de una posible rendición de Alemania después de eliminar a Hitler. Pero el atentado en una cervecería de Múnich contra el Führer les hace parar todo para no despertar sospechas y esperar un mejor momento. Algunas iglesias católicas y protestantes desafían al partido nazi haciendo oraciones nominales en favor de algunas víctimas, declaraciones, y no se quedaban ahí, sino que fabricaban documentos falsos para que pudiesen tener derecho a alimentos o a encontrar refugio. Bonhoeffer se involucró en una operación especialmente delicada que es la llamada Operación U-7, dirigida por un personaje también fascinante, que es el almirante Canaris. Era almirante de la Armada alemana, no era nazi, pero había conseguido ascender hasta ese puesto y no paró de conspirar contra el partido nazi. El contraespionaje alemán le consideraba un místico luterano, místico en sentido despectivo, claro está. Consiguieron un gran éxito y los judíos pudieron llegar sanos y salvos hasta Suiza, pero aquello acabó teniendo consecuencias trágicas para todos los que participaron. Este tipo de cosas eran muy buenas, pero eran nada más que gotas de agua en un océano de maldad. Bueno, se ven empujados entonces a un cambio radical de las ideas de Gandhi y su lucha no violenta. Se empieza a pensar en las viejas teorías de Santo Tomás sobre el tiranicidio. No hace falta que las explique porque con el nombre ya es suficiente. Algunos amigos supervivientes de la época decían que Dietrich se presentó voluntario como mano ejecutora y justificaba este acto diciendo que si encuentra a un loco conduciendo su coche por un bulevar de Berlín que se mete por la zona de peatones y empieza a atropellar a la gente, no le bastará con consolar a los heridos y a los familiares de las víctimas, sino que deberá lanzarse para intentar parar al loco y evitar que mate más gente. Mientras están dando vueltas a la posibilidad del atentado, viaja a Noruega para estudiar la lucha de la Iglesia Luterana noruega contra el nazismo. Y allí, a través del obispo Bell, toma nuevamente contacto con las autoridades inglesas y también con las norteamericanas para tratar de ver cómo sería la rendición de Alemania después de eliminar a Hitler, pero no le tomaron en serio. Después del desastre de Stalingrado, pues llegaron a la conclusión de que no quedaba más remedio que realizar un atentado contra Hitler. El general Olbricht se encargaría de mandar al ejército para consumar después el golpe de Estado. Y entonces el cuñado de Dietrich, Donangy, junto con su jefe, el almirante Canaris, viajan a Smolensk con la intención de poner una bomba en el avión en el cual va a viajar Hitler. Pero la bomba no estalla por motivos que todavía hoy se discuten. No, se habla de que quizá la temperatura bajó muchísimo e impidió la explosión, no sabemos. El caso es que Hitler salva otra vez la vida del atentado y es detenido Donangy, que busca que se vierta sobre él toda la responsabilidad, excluyendo a su familia, a su mujer Cristina y a su cuñado Dietrich, y también de su jefe Canaris. Sin embargo,
Dietrich Bonhoeffer es detenido y va a la cárcel de Tegel solamente acusado de haber roto la prohibición de hablar en público y de haber participado en la Operación U-7 para trasladar judíos a Suiza. Mientras él está en la cárcel, le dio tiempo a escribir muchísimo, y uno de los libros que escribió, quizás el más importante, se llamaba Ética. Para escribirlo consultó muchos autores, muchos especialistas en moral, en ética, teólogos, pero dijo que aprendió muchísimo más sobre ética leyendo el Quijote que consultando a todos esos autores. Este hecho nos dice cómo era la personalidad y el corazón de este fantástico personaje. Estando en la cárcel, Dietrich se entera del fracaso de la famosa Operación Valquiria. Von Stauffenberg fracasó en su intento de poner una bomba que matase a Hitler, y son descubiertos pues todos los responsables, y entre ellos está su hermano Klaus, sus dos cuñados, y él mismo está implicado. La Gestapo descubre las actas Zosen que implican pues a todos ellos, incluido el almirante Canaris. Dietrich sabe entonces que su destino ya está decidido. Los llevan a todos a la cárcel de la Gestapo y de ahí al campo de Buchenwald y después a Flossenbürg, y Hitler finalmente da la orden de que los ejecuten a todos antes de que los aliados lleguen hasta allí. Los testigos que estaban cuando se llevaban ya a Dietrich a la horca dicen que él les dijo esta frase: esto es el fin, para mí es el principio de la vida. Rezó y subió resuelto y sereno las escaleras del cadalso. ¿Qué decir más? Un héroe, un santo, un mártir. La placa que hay puesta en el campo de concentración de Flossenbürg dice de Dietrich Bonhoeffer que fue un testigo de Jesucristo entre sus hermanos. Espero que os haya gustado. Si es así y queréis ayudarme a hacer más vídeos como este, por favor, dad like, suscribíos, haced comentarios y compartid el vídeo con amigos. También podéis dar a la campanita para que os avisen cuando haga uno nuevo. Gracias por escucharme.